Muy buenas tardes, bienvenidos hermanos, una vez más a este lugar donde adoramos a Dios, mostramos nuestra gratitud, bendecimos su nombre hermano y tenemos comunión unos con los otros. Para aquellos, ¿verdad?, que nos están viendo también a través de medios de comunicación, YouTube o otro lugar, también les damos la bienvenida para que se gocen con nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, gracias a Dios, todos los creyentes, ¿verdad? Ya estamos caminando por ese camino angosto, por esa puerta estrecha estamos entrando, ¿verdad? Pudiéramos estar haciendo otra cosa, pero como ya conocemos, hermanos, que es el mejor lugar que estamos, aquí estamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a todos, hermanos, los creyentes. Hemos estado viendo, hermanos, palabra de Dios, ¿verdad? Y les invitamos a que puedan acompañarnos. Tenemos, hermanos, también estudios los miércoles. Y también tenemos estudios, hermanos, domingos también, escuela dominical a las 10:30, donde, hermanos, si pueden llegar, pues ahí, hermano, en los estudios bíblicos, uno puede hacer preguntas, uno puede hacer comentarios, y ahí uno aprende. Nuestro hermano Pastor Carlos nos ha dicho, ¿verdad? En las predicaciones, hermano, pues viene, uno aprende y se lleva lo que uno escuchó, pero no puede hacer preguntas. Así que, a menos, hermano, que usted ya se lo sepa todo, pues no lo invitamos a los estudios bíblicos. Pero no hay nadie, hermano. Todos, hermano, estamos aprendiendo. En veces, hermano, nos recuerdan, porque también somos olvidadizos, ¿verdad? Se nos recuerda. Así que, hermanos, nos vamos a gozar hoy, ¿verdad? Alabando, adorando a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, esta hermosa tarde, Señor, que nos concedes, ayúdanos, Señor, a adorarte, a bendecirte, a seguir, Señor, siempre agradecidos todo el tiempo, porque eso es lo que nos mantiene enfocados, Señor. Mi Dios, el estar activos, mi Dios, en ir a las actividades que son para nuestro crecimiento, nuestra ayuda. Nos ayudan, Señor, a aprender más y más. Sabemos, Señor, que tú ahorita reinas, mi Dios, en un reino espiritual, y los creyentes ya estamos ahí, queriendo seguir, Señor, todo lo que es de tu reino. Un día, Señor, vas a reinar completamente este mundo entero, Señor, sobre todos aquellos que creyeron, te siguieron, mi Dios, y ahora únicamente a gozar la eternidad. Pero, Padre, ahorita estamos en un proceso y nos estás ayudando. Padre, gracias te damos, y ayúdanos, Señor, a alzar nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a cantarte, a abrir nuestros labios, Señor, en agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, solo para resaltar 2 puntos, 2 anuncios que dio la hermana Paola. La próxima semana, si nos está visitando por un tiempo y quiere conocer un poco más de la iglesia, quiénes somos, qué creemos, tiene preguntas, cómo estamos organizados, la próxima semana a las 9 de la mañana tenemos lo que le llamamos la clase de bienvenida, donde voy a explicar nuestras doctrinas, lo que queremos, lo que creemos, y oportunidad para decidir si este es el lugar donde Dios le ha puesto. Y después la siguiente semana, el 25, si nos está visitando, aquí somos una iglesia, decimos que somos una iglesia con 3 expresiones, 2 lenguajes. 3 expresiones, tenemos 3 servicios.
y tenemos dos lenguajes, inglés y español. Somos una parte de una iglesia, inglés y español. Todo lo que hacemos, lo hacemos en inglés y español, aunque los servicios, los mensajes, seguimos la misma serie de sermones. Así que cada 3 meses nos reunimos como una iglesia. Una iglesia, tenemos una reunión conjunta con alabanza, español, inglés, mensajes, adoración y después tenemos una comida. Lo hemos hecho siempre los domingos en la noche, pero estamos tratando algo nuevo este año. Queremos que nos podamos incorporar. En la noche es muy difícil para el primer servicio, que son los mayores, para asistir. Así que este año vamos a comenzar nuestro servicio de coinonía, va a ser durante el día. Vamos a tener un servicio el 25 a las 10 de la mañana, importante, se tienen que despertar un poco más temprano en 2 semanas. A las 10 de la mañana vamos a estar aquí todos juntos, toda una iglesia. Y vengan temprano, si tienen un asiento favorito, vengan temprano, porque si no se los van a tomar. Y en la iglesia no se permite correr a personas de sus asientos, no reservamos asientos. Así que vengan, hermanos, a las 10 de la mañana, todos como una iglesia, y después vamos a tener una comida para celebrar nuestra coinonía, nuestra comunión como hermanos y hermanas en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1. Hoy comenzamos una nueva serie acerca de esta carta de Primera de Corintios. Vamos a estar aquí casi todo el año. Ahorita el schedule tiene que vamos a terminar como a mediados de noviembre, pero vamos a ver cómo vamos. Pero vamos a estudiar esta carta de Pablo a la iglesia de Corintio, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta ver hasta dónde llegamos. Primera de Corintios es una carta muy interesante, hermanos. Aborda el tema de la doctrina y el comportamiento erróneo en la iglesia. Los corintios habían permitido que la cultura de alrededor, la cultura inmoral, se infiltre en la iglesia, hasta el punto de que el mundo, la cultura estaba influyendo en las prácticas de la iglesia y no la iglesia influyendo a su cultura. No podían desprenderse de la inmoralidad del lugar que vivían. Y hermanos, creyentes y iglesias aún siguen luchando con este mismo problema 2000 años después. Es la razón que muchos seguidores de Cristo tropiezan, caen en sus caminos con Dios. Es la razón que muchas iglesias viven en división o se separan. Es la razón que muchas iglesias ya no predican la completa palabra de Dios, solo las partes que no ofenden, porque quieren atraer a más personas para que vengan, se sientan bien de ellos mismos y seguir viviendo su vida como los demás. Primera de Corintios fue escrito hace 2000 años, pero nos habla a la iglesia de hoy. Cada día somos tentados, hermanos, por las influencias del mundo. Y no siempre nos comportamos como hijos de Dios. No siempre vivimos como creyentes. No siempre vivimos a la altura de que Dios espera que vivamos. Y es muy difícil, muy fácil filtrar los estándares de Dios para adaptarlos al mundo. Es muy fácil filtrar la palabra de Dios para que la gente lo pueda aceptar más. Por eso le llamamos a esta serie la iglesia sin filtro, porque nos enseña cómo ser una iglesia que no filtra los estándares de Dios. Nos enseña cómo ser una iglesia que predica la palabra de Dios y influye al mundo y no la otra, no permite que el mundo le influya. Este estudio de 1 Corintios nos enseñará cómo ser esa iglesia que Dios nos creó, esos creyentes por quien Dios nos creó que seamos. Pero antes que Pablo empiece a señalar estos malos comportamientos, esta carta tiene 16 capítulos. Desde el versículo 10 del primer capítulo es una llamada de atención tras otra, hasta el final. Pero antes, en los primeros 9 versículos, Pablo comienza recordándoles y a nosotros quiénes somos, nuestra identidad. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Vamos a ver la palabra de Dios, los primeros 9 capítulos que nos dicen quiénes somos. Vamos a la palabra de Dios. Les voy a pedir si se pueden ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Primera de Corintios, dice la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, y a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por el tesoro de instrucción que tenemos en esta carta a la iglesia de Corintio. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es el manual por el cual debemos vivir nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en esta serie que vamos a tomar este año. Revela en nosotros todo aquello que estamos viviendo que va en contra de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes y vivir la vida que tú esperas que vivamos. Gracias por cada persona que está aquí, Señor, que nadie está aquí por accidente, Señor, y ayúdame a proclamar tu palabra, no por mi poder, sino por el poder del Espíritu, claramente, para que salgamos de este lugar un poco diferente a lo que llegamos y podamos seguir este sermón el resto de la semana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Pablo comienza esta carta recordándole a la iglesia y a los creyentes quiénes son. Dice el versículo 2, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y después nos dice, esta es en la parte de la introducción, después nos explica qué significa ser un santo, qué significa ser santificado. Y eso va a ser nuestro enfoque del estudio de hoy, quiénes somos, qué significa ser un santo, una persona santificada por Dios. Pero primero, vamos a conocer un poco del contexto de esta carta. Es importante cada vez que comenzamos un nuevo libro, una nueva carta, es importante conocer el contexto detrás de esa carta para mejor entenderla y sacarle más la riqueza de lo que Dios nos está enseñando. Pablo comienza esta carta presentándose. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Comienza presentándose, que era la práctica típica en el griego, y si lo piensas es lo más lógico. Es lógico comenzar una carta diciendo quién eres. Nunca vas a llamar a una persona, hablas por una hora y después le dices, es Carlos que te está hablando. No, lo lógico es decir, este es Carlos. Acuérdense, estas cartas se mandaban de iglesia en iglesia y se leían enfrente de la congregación. Pero Pablo aquí hace algo más que solo simplemente identificar su nombre. También establece su autoridad y la fuente de su autoridad. Dice el versículo 2, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol, la definición de un apóstol es una persona que ha sido enviado y tiene la autoridad para representar al que lo envió. Con esa definición, todo creyente es un apóstol. Todos hemos sido enviados. Todos hemos sido, dice 2 Corintios, que somos embajadores de Cristo. Todos somos llamados a representar a Cristo en este mundo. Por la definición literal, todos somos apóstoles. Pero siempre que la Biblia usa el título de apóstol, se refiere únicamente a quienes pusieron los cimientos de la iglesia. Y específicamente aquellos que fueron elegidos por Jesús y comisionados directamente por Jesús. Bíblicamente solo hubieron 14 apóstoles. Los 12 primeros, después Judas fue reemplazado con Matías, ese fue el 13, y después Pablo. Pablo tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado en el camino a Damascus, y Dios lo comisionó personalmente y le dijo, vaya a predicar a los gentiles. 14 apóstoles. El título de apóstol ahora en estos días muchas veces se asigna en iglesias para dar autoridad a los líderes, pero bíblicamente hablando solo habían 14 apóstoles. Una vez que la iglesia fue fundada, establecida y la Biblia fue documentada, la posición, la función de apóstol dentro de la iglesia dejaron de existir. Y cuando Pablo dice que es un apóstol en Cristo, él no está presumiendo.
Es más adelante dice, soy el menor de los apóstoles. Él no está presumiendo una posición que él tiene o exigiendo un honor especial, como muchas veces se hace hoy en día cuando alguien es nombrado apóstol. Él simplemente está afirmando que tiene la autoridad apostólica para establecer la doctrina fundamental de la iglesia. Está estableciendo que lo que yo les digo, tengo la autoridad de Jesucristo para decirle la doctrina sana que deben enseñar y practicar en la iglesia. Y después les dice, ¿a quién va dirigida esta carta? Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Noten algo importante aquí, hermanos. No dice a la iglesia de los corintios, dice a la iglesia ¿de quién? De Dios. Dios es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Esta iglesia pertenece a Dios. Esta iglesia no es de Pastor Carlos. Esta iglesia no es de Pastor Rich. No es de Pastor Tim. No son de los diáconos. Esta iglesia pertenece a Dios. Ahora, legalmente, si tú eres un miembro de esta iglesia, si tú eres un miembro de esta iglesia, tú eres dueño del edificio. Legalmente, tú eres dueño del terreno. Legalmente, tú eres dueño de la deuda también, solo para recordarles. Pero la iglesia pertenece a Dios. No le pertenece a una organización, no le pertenece a una denominación, no le pertenece a un grupo de personas. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio, es un grupo de personas que fueron compradas por Jesús. Fueron compradas con la preciosa sangre de Jesús y pertenecen al que los compró. Esta iglesia pertenece a Jesús. Nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que hacemos, donde servimos, lo que enseñamos, donde ministramos, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Cuando otros ven esta iglesia, deberían ver su dueño. Cuando otros ven esta iglesia, deberían de ver a Dios obrando. Hay una moda muy interesante en restaurantes. Ahora que empezaron todo eso de Food Network con los chefs famosos, hay muchos restaurantes que llevan el nombre del chef. Hay Gordon Ramsay, Bar and Grill, hay Bobby Flay, Guy Ferraris. Hay un restaurante famoso sushi que se llama Nobu, que es el nombre del chef. Solo para que sepan, si lleva el nombre del chef significa que es muy caro, así que estén preparados. Pero ¿por qué ponen su nombre? Porque cuando la gente visita ese restaurante ya sabe qué va a conseguir, de quién es, la calidad, el valor, refleja en esa persona. Cuando la gente visita la iglesia, cuando mira cómo los miembros están comportándose unos con otros, cuando escucha un mensaje, una alabanza, cuando mira cómo están sirviendo, deben de decir, no hay duda que esta iglesia es de Dios. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia es de Dios. Ahora, hermanos, conozcamos un poco de esta ciudad de Corintio, porque es muy importante para entender esta carta. Primero, la parte geográfica. Corintio tenía una ubicación estratégica. Si miras el mapa de Grecia, el mapa de Grecia es como un globo que alguien apretó en medio. Tiene una franja como de 4 millas, como de aquí al Victorville. Es grande arriba y tiene una franja. Corintio estaba ahí y este era un lugar estratégico. Era un lugar donde pasaban los barcos, porque podías pasar 4 millas aquí o dar toda la vuelta y al otro lado unos 300 millas. Si vas ahí hoy en día, hay un canal de 4 millas donde pasan los barcos, pero en esos tiempos no había ese canal. Y era tan importante que lo que hacían, traían los barcos, lo ponían en ruedas y rodaban el barco sobre tierra hasta el otro lado. Pero solo para que sepan, era un lugar estratégico y con eso era un lugar muy próspero. Era un lugar de mucho entretenimiento, era un lugar de lujo. Y como siempre pasa cuando hay riquezas y prosperidad, muchas veces se convierte en una ciudad de vicios. Era Las Vegas de estos días. Un ejemplo, en Corintio estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. ¿Y cómo celebraban a esta diosa? Tenían 1000 prostitutas que le llamaban sacerdotisas. Cada noche
hacían servicios. ¿Y qué era el servicio? Que la gente los agitaban, los emocionaban, los apasionaban, brincaban y todo eso, y terminaban con las prostitutas practicando su oficio con las personas. Ese era el nivel de vicio, de inmoralidad que había en este lugar. Vamos a conocer más de eso cuando lleguemos en el capítulo 6. Era un lugar malvado, era un lugar vil, era un lugar, una ciudad donde hasta la misma palabra Corintio se usaba para describir la maldad, la borrachera. Si alguien, no era un común que alguien se esté portando inmoral y le digan, deja de portarte como un corintio. Ese era el nivel de maldad que había en esa ciudad. Ahora un poco de la iglesia en Corintio, porque ahí es un poco que vamos a ver aquí está esta carta. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Pueden leer en Hechos 18 ahí donde lo hizo. Ahí estuvo 1 año y medio entrenando líderes, y cuando se fue dejó a un pastor llamado Apolos como pastor. Vamos a ver eso la próxima semana. Pero poco después empieza a oír Pablo que hay problemas en la iglesia. ¿Y qué es el problema? Que están permitiendo que la cultura infiltre la iglesia. Estaban siendo absorbidos e influenciados por el estilo de vida corintio. Cuando Pablo se entera de esto, les escribe una carta en 1 Corintios 5, dice, les escribí una carta en 5 y habla de estas cosas. Y a propósito, le conocemos esta carta como 1 Corintios, pero en realidad no es la primera. Y hay otra carta que se perdió, no sabemos qué dice. Esta es la primera carta que está documentado en la Biblia. Les escribe y eso no cambia, porque después Pablo envía a Timoteo. Tampoco ayuda, el mismo Pablo regresa y el problema persiste. Ahora Pablo está en Éfeso y escribe esta carta. Es una carta de llamado de atención del comportamiento inmoral entre creyentes y la iglesia. Pero a pesar de esto, noten la gracia y el amor, cómo se refiere Pablo a la iglesia. Le dice a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Si lees solo los primeros 9 versículos, dirías, wow, Pablo está siendo muy suave con la iglesia, le está tratando bien. Pero a partir de 10, aguántense porque ahí viene lo bueno. Pero al estudiar esta carta vemos la profundidad de inmoralidad, la maldad en la iglesia. Sin embargo, Pablo comienza diciéndoles, ustedes son santos. Un santo no es una persona que se le concede el título después de morir por sus buenas obras. Pablo nos dice aquí que es un santo, dice el versículo 2, los que en cualquier lugar invocaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has invocado el nombre de Jesús, si tú has declarado a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú has confesado eso y lo crees por fe, eres un santo. Ahora esto habla de tu posición ante Dios. Porque el momento que declaraste tu fe ante Jesús, fuiste justificado, fuiste hecho santo ante Dios. Pero si somos honestos, nuestros comportamientos no siempre son sagrados, santos. Y esa es la razón que esta carta no solo es para esta iglesia que existió hace 2000 años, pero es una exhortación a todo creyente y toda iglesia que se aseguren que sus vidas estén a la altura de su posición ante Dios, santos. Así que cuando Pablo comienza esta carta, toma primero los 9 versículos para recordarnos quiénes somos ante Cristo y qué significa ser un santo. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Y cuando Pablo habla de qué es un santo, podemos ver 3 dimensiones de la vida de un creyente. Una dimensión pasada, una presente y una futura. En el pasado fuimos consagrados en Cristo. Fuimos apartados por la gracia de Dios. En el presente somos conservados. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir en el presente. Y en el futuro, nuestro futuro está confirmado. Estos son los 3 puntos que vamos a ver: consagrados, conservados y confirmados. Vamos a comenzar. Guys, I think the clock is wrong again, if you can adjust it. Consagrados. Dice el versículo 4. Gracias doy a mi Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Aquí está hablando algo que pasó en el pasado. Si eres creyente, en un momento del pasado, tú fuiste consagrado, fuiste apartado para Dios por la gracia de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Dice que fue dada en Cristo Jesús. La traducción literal de esto es cuando fuiste unida en Cristo.
El momento que entregaste tu vida, el momento que invitaste a Jesús a entrar en tu vida, recibiste la gracia de Dios. Fuiste unida por Dios, fuiste consagrado por Dios, fuiste apartado por Dios, santificado, eres un santo consagrado para Dios. En ese momento que declaraste que creías en Jesús, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, en ese momento fuiste consagrado, apartado, fuiste hecho un santo. Ahora, esto no quiere decir que el momento que creíste que Jesús existió o que murió, no quiere decir que creíste que Jesús fue un gran maestro nada más o un gran profeta. Ese fue el momento en que te comprometiste con Cristo, que te uniste totalmente por fe, que declaraste a Jesús como tu Señor, tu dueño y tu Salvador. En ese instante recibiste la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor y la misericordia inmerecido de Dios hacia el pecador. Todos nacimos separados de Dios. Todos nacimos separados de Dios porque somos pecadores por naturaleza. Pero la gracia de Dios, a través de Cristo, somos perdonados y unidos otra vez a Dios, reunidos con Dios. Y la gracia y la misericordia de Dios van mano en mano. La gracia es recibir lo que no merecemos, el perdón de Dios. La misericordia es no recibir lo que merecemos, que es el castigo del pecado, que es la muerte. Ahora, esta es la definición doctrinal de la gracia. Lo pueden ver ahí en sus notas. Pero ¿cómo se ve prácticamente? ¿Cómo se mira prácticamente la gracia de Dios en nuestras vidas? Cuando recibiste la gracia de Dios, ciertas cosas se eliminaron de tu vida, ciertas cosas se removieron de tu vida y ciertas cosas se añadieron a tu vida. Ese es el práctico. Vamos a ver lo práctico. Primero, la gracia de Dios elimina la culpabilidad, la obligación y el mérito propio. La gracia de Dios elimina la culpabilidad del pecado. La gracia y la culpabilidad no pueden coexistir. Si eres creyente, pero no puedes dejar atrás la culpabilidad, si eres creyente y vives esclavizado por la culpabilidad, si eres creyente y no puedes tener gozo y vivir en paz por tu culpabilidad de tus pecados, no conoces la gracia de Dios. No has reconocido la libertad de ser perdonados por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, recibir la gracia de Dios y ser perdonado no significa que Dios haya pasado por alto tus pecados. No significa que Dios no haya tomado en cuenta tus pecados. No dice, yo sé que David es un pecador, pero él dice que me ama, así que cuando peque voy a hacer así, no lo voy a ver. No, hermano, eso no es lo que significa. Dios es un Dios de justicia y no puede ignorar el pecado. La justicia existe, que se pague la pena del pecado. ¿Y qué es la pena del pecado? La palabra de Dios nos dice, la pena del pecado es la muerte. La muerte. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, que envió a su Hijo a morir, a tomar esa muerte que nosotros merecemos. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el castigo del pecado que nosotros merecemos. Él recibió ese castigo que la justicia requiere. Y una vez que se pagó la pena del pecado, Dios puede ser misericordioso con los pecadores, porque el precio ya estaba pagado. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados según de las riquezas de su gracia. Jesús pagó el pecado del mundo en la cruz. Y el momento que entregaste tu vida a Él, el momento que fuiste unida a Él, recibiste el perdón de Dios por todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. Dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo. Completamente perdonado. Escuché una vez un pastor le está diciendo a la congregación, ustedes pecan todos los días, así que todos los días tienes que pedirle a Dios que te salve. Eso no es bíblico, hermanos, eso no es gracia. La gracia de Dios ya se cumplió. Cuando Jesús murió una vez por todas. Dice, consumado es, se acabó. Ya no hay que hacer más sacrificios. Jesús pagó el castigo de todo el pecado. Cuando entregaste tu vida a Cristo, Dios nos dijo, perdono tus pecados, pero si te portas mal, te quito mi perdón. Dios nos dijo eso. Eso no sería gracia, porque no sería inmerecido. Significa que tendrías que trabajar para ganarte y para mantener el favor de Dios. Pero la gracia de Dios
es algo que no podemos ganar por nuestro propio mérito. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. El don de Dios es un regalo de Dios, dice. No por obras, para que nadie se jacte. Es un regalo. La gracia, el perdón de Dios es un regalo. Y si tienes que trabajar para ganarte un regalo, ya no es un regalo. Ya no es gracia, sino que es un pago por tus obras. A mí en mi trabajo me pagan cada 2 semanas y yo nunca en mi vida, después de ver mi pago, digo, wow, mi compañía, mi jefe está lleno de gracia que me paga cada 2 semanas. ¿Cuánto me ama mi jefe que me paga y tiene gracia sobre mí? No, hermano. Es más, si no me pagan, diría, ¿dónde está mi dinero? Yo lo pagué, yo lo trabajé. Págueme lo que trabajé. La gracia de Dios no se puede ganar, no se puede trabajar, es inmerecida. Elimina toda obligación del humano para ganarlo. Es un perdón gratis, amoroso de Dios. Elimina la culpabilidad, la obligación de trabajar para pagarlo. Pero eso es lo que elimina, pero también produce ciertas cosas. ¿Qué produce? La gracia produce buenas obras que glorifican a Dios. Cuando entendemos ese favor, cuando entendemos cómo Dios nos dio ese perdón gratis, a pesar de que le ofendimos, eso crea en nosotros un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido se manifiesta en buenas obras. Pero no son buenas obras para que otros digan, wow, mira qué bueno es el hermano David. Wow, mira cómo trabaja bien. No, hermanos, es buenas obras para glorificar a Dios. Un corazón agradecido a la gracia de Dios produce buenas obras para dar a Dios alabanza y gloria. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Un corazón que ha recibido la gracia de Dios lo demuestra con buenas obras. No hacemos buenas obras para ganar el favor de Dios, lo hacemos en agradecimiento al favor de Dios. Vamos al segundo punto. Ya vimos que en el pasado fuimos consagrados por la gracia de Dios. En el presente somos conservados. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si te consideras un creyente, eres rico. Amén. Ay, aquí cuando parece que no todos están convencidos todavía. Todos están chequeando su cuenta de banco. A ver, el pastor está mintiendo aquí, dice. Efesios 2 dice que fuiste salvo para que Dios te muestre sus riquezas inconmensurables. Tienes todo lo que necesitas en esta vida. Muchos creyentes se pasan la vida buscando riquezas sin saber que tenemos todas las riquezas de Dios ya dadas a nosotros. Me recuerda la historia de Randall William Hearst, el hombre más rico hace como 100 años, casi 100 años. Y era un coleccionista de arte. Y un día mandó a sus agentes a todas partes del mundo a buscar esta pintura que él quería. Y les manda y sus agentes se van por todos los continentes y regresan y le dicen, Señor, no podemos comprar esa pintura. Y dice, ¿por qué no pueden? Porque tú ya lo tienes en tu sótano. Así pasan muchos creyentes toda su vida, buscando las riquezas del mundo, sin reconocer las riquezas que Dios ya nos dio, que ya tenemos. El momento que una persona nace en Cristo, recibe todo lo que necesita para cumplir su propósito en esta vida. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel nos llamó por su gloria y excelencia. El momento que tú conociste a Cristo, recibiste todas las riquezas que pertenecen a esta vida. Ahora, esto no significa que recibimos todo lo que queremos, sino que todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Ahí lo dice, para la piedad, para esta vida. Tenemos todo para vivir esta vida cumpliendo lo que Dios espera de nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos en esta vida para cumplir los propósitos de Dios. Si tú eres un seguidor de Cristo, si estás vivo, ¿quién de aquí está vivo?
Amén. Pues si estás vivo, estás aquí por una razón. Dios te tiene aquí por su propósito. Y uno de sus propósitos es predicar la palabra de Dios, hablarle a otros acerca de Dios, ser un testigo de Dios. 2 Corintios dice que es nuestra responsabilidad rogar a otros que se reconcilien con Dios. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Necesitamos hablar y necesitamos conocer de qué hablamos. Y eso es lo que tenemos. Dice, fuiste enriquecido ¿con qué? Con toda palabra y toda ciencia. Tienes todo para hablar y tienes el conocimiento para hablar, decir lo que estás hablando. Con palabra y conocimiento. Para cumplir nuestra responsabilidad de ser embajadores de Cristo, tenemos que abrir la boca, tenemos que decir palabras y tenemos que conocer lo que estamos hablando. Hay un dicho popular que está atribuido a San Francis de Asís, que se cita muy a menudo en círculos cristianos. Dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Es un dicho que implica que nuestras acciones son más importantes que nuestras palabras. Que dice, no tengo que hablar a otros de Cristo, solo hago buenas obras y me van a ver mis obras y van a creer en Cristo. En primer lugar, Francis Assisi nunca dijo eso. Lo que él dijo es que tus acciones sean a la altura de tus palabras, pero siempre tienes que hablar. Pero más importante, eso va totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. Romanos 10 nos dice que la fe proviene ¿de qué? De escuchar la palabra de Dios. Y después más adelante dice, ¿cómo pueden creer si no oyen la palabra de Dios? Es imposible compartir a Cristo sin usar palabras. Tenemos que abrir la boca, tenemos que hablar y tenemos que saber de lo que hablamos. Y la buena noticia es que ya lo tenemos. Tenemos que toda palabra y toda ciencia, todo conocimiento. Si eres creyente, tienes la habilidad, tienes la capacidad para hablar la verdad de Jesús. Hechos 1:8 dice que tienes el poder para ser testigo de Jesús. Tienes la capacidad. Pero también tienes que estar dispuesto a abrir la boca y hablar. Y eso es algo con que luchamos mucho. Muchas veces luchamos para hablarle a otros de Cristo. Pablo mismo pide oraciones, dice, te pido que oren por mí para cuando abra la boca, me den la palabra para yo hablar. ¿Quién es el que da la palabra? El Espíritu Santo. Vamos a conocer más de eso en el capítulo 2 cuando lleguemos. El Espíritu Santo es el que nos da y nos guía en las palabras. En Hechos, si lo ves en Hechos, viene el Espíritu Santo y ¿qué pasa? Salen a hablar con valor la palabra de Dios. Es interesante, hermano, algo más común que escucho cuando vamos de misiones, una persona que va por primera vez siempre van con miedo de hablar, pero cuando van y hablan con alguien, siempre regresan asombrados. ¡Wow! No sé de dónde me salieron las palabras, no sabía que yo podía decir todo eso. ¿De dónde vino? Del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos da las palabras para hablar. Ahora, eso no significa que vas y pones tu mente en blanco y dices, en un trance y Espíritu Santo habla a través de mí. Eso no es lo que significa. Porque no solo tenemos la palabra, tenemos el conocimiento. Pero tenemos que preparar ese conocimiento. Tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, pero necesitamos esforzarnos a preparar y desarrollar ese conocimiento. El Espíritu Santo te da la capacidad para entender y discernir la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón para la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo nos preparamos? Con la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que los propósitos más importantes de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Todos los ministerios son importantes, pero todo debe estar basado en la palabra de Dios. Dice Efesios 4 que Dios le dio a la iglesia pastores, maestros, para que preparen a los santos para su ministerio. Ahora, hermanos, cuando Pablo dice que tenemos toda ciencia, no significa que sabemos todo. No sabemos todo hasta que estemos cara a cara con Dios. Se va a revelar todos los misterios que no conocemos. Pero si eres creyente, tienes lo suficiente para hablar de Jesús en este mundo. Pero tenemos que esforzarnos a equiparnos, a conocer la palabra de Dios. Por eso siempre, hermanos, en esta iglesia les exhortamos que se enrolen en los estudios
Tenemos un camino en la iglesia para proceder en tu crecimiento. La semana pasada hacemos la clase de bienvenida y después hacemos la clase de enraizados que comienza en febrero. ¿Y qué eso hace? Pone las bases de las doctrinas que creemos. Pone las bases de las doctrinas que creemos, habla de todo lo que es la base para poder servir en la iglesia, para poder seguir en el mismo sentir. Después tenemos otra clase que se llama Mi experiencia con Dios, que la damos en septiembre. Y esa clase ya te lleva más a descubrir ese propósito de Dios y unirte a su obra. Esa es la función de la iglesia, equipar a los santos. Estamos aquí tenemos ya las palabras, el conocimiento, la habilidad. Conocemos suficiente para hablar de Jesús. Pero no solo eso, hermano. Dice que tienes lo que necesitas para esta vida. ¿Para qué? Para hablar con otros. Pero también tenemos para ministrarnos unos a otros. Versículo 7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor. Cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a hablar en más detalle de qué significa un don, qué es un don espiritual. Pero como adelanto, como creyentes, los dones espirituales nos son dados para ministrarnos unos a otros en la iglesia. Tenemos todo lo que necesitamos para ministrar a los que no conocen a Cristo. Tenemos la palabra y el conocimiento, pero también tenemos los dones espirituales para ministrarnos unos a otros, para velar unos a otros. Hermanos, por eso, ser un creyente, en ningún lado en la Biblia vas a ver un creyente llanero solitario. La iglesia es donde nos desarrollamos, nos preparamos y velamos con unos por nosotros. Y tenemos todo lo que necesitamos, tenemos los dones espirituales para hacer esto. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos, para llegar al mundo y para equipar a la iglesia. La iglesia de Corintio, hermanos, fue la iglesia más corrupta en todo el Nuevo Testamento. Puedes leer todas las cartas de todas las iglesias, no vas a encontrar una iglesia con más inmoralidad y maldad. Sin embargo, Pablo comienza diciéndoles: tienes todo lo necesario para ser la iglesia que Dios espera que seas. Hermanos, el momento que recibimos una nueva vida en Cristo, el momento que nacimos en Cristo, fuimos dados todo lo que necesitamos para vivir para Dios. Cuando recibimos a Cristo, recibimos los dones espirituales, recibimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos. No tienes que hacer pechadas espirituales para ganar el Espíritu Santo. Tus dones espirituales los recibes en ese momento. Ahora nos toca desarrollarlos, descubrirlos y usarlos. Pero cuando nacimos en Cristo ya tenemos todo, somos completos, dice la palabra de Dios. Es igual como un bebé nace. Cuando un bebé nace, tiene todo lo necesario para crecer y convertirse en un adulto. Es más, cuando nos envejecemos es cuando empezamos a perder partes de lo que tenemos. Empezamos a perder el pelo, la vista, el oído. Esta semana tuve que conseguir hearing aids. ¿Pueden creer una persona jovencita como yo? Ahora tengo hearing aids. Lo tengo, pero no lo uso, pero lo tengo. Pero nacemos con todo lo necesario para crecer, para convertirnos en adultos sanos. Pero si un bebé no se le da bien cuidado, no se le alimenta correctamente, no crece a ser un adulto sano. Hermanos, cuando naciste en Cristo, fuiste hecho completo. Tienes todo lo que necesitas para crecer en Cristo. Tienes todo lo que necesitas para vivir una vida según lo que Dios espera. Pero cuando caemos en pecado, cuando caemos en pereza, cuando caemos en falta de servicio, cuando caemos en impurezas, en inmoralidad, no es porque nos hace falta algo, sino porque no estamos desarrollando lo que ya tenemos, lo que ya se nos dio el momento que recibimos a Cristo como Salvador. Tenemos todo lo necesario para ser seguidores sanos, espiritualmente maduros. Lo que a veces nos falta es el compromiso de ser fieles a lo que ya tenemos. Eso nos lleva al último punto. En el pasado somos consagrados, en el presente somos conservados y en el futuro ya lo tenemos confirmado. Versículo 7 dice: esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Pablo ahora está viendo hacia el futuro y nos dice: tú tienes tu futuro confirmado.
Y estamos esperando, dice. Esa palabra dice que esperando significa esperar con ansias. La palabra griega no significa solo esperar sentando haciendo nada. Significado esperando con ansias, preparándote porque ya sabes dónde vas a ir. Esta semana tuve que tomar un vuelo el miércoles en la noche, a las 11 de la noche, por mi trabajo, y llegué a Filadelfia a las 7 de la mañana y tenía una cita a las 9 y tenía que presentar. Así que mientras estoy esperando mi Uber, estaba preparando mis notas, viendo todo lo que tenía que hacer, porque ya sabía que al llegar tengo cosas que hacer, ya sabía seguro dónde voy a ir. Esa es la idea, hermano. Esperar que venga Cristo no significa sentando haciendo nada. Significa estar preparado, sirviendo, porque ya sabes dónde vas a ir. Estás seguro dónde vas a ir. Es prepararse mientras esperas. Y esperamos con ansia. ¿Por qué? Porque nuestra morada eterna está garantizada, está confirmada. Y esa es la razón que tenemos esperanza, hermanos. Porque nuestra esperanza no está basado en lo que podemos ver, no está basado en las cosas temporales de este mundo. Nuestra esperanza es hacia eso que no podemos ver, pero tenemos certeza y garantía, seguro de que vamos a ir. Esa es la esperanza, esa es la razón, hermanos, que a pesar de lo que está pasando alrededor de nosotros, ese canto que cantamos dice, a pesar de todo, sé que estoy bien. ¿Por qué? Porque mi alma está bien. Porque sé que lo que estoy viendo aquí es consecuencia del pecado del mundo. El sufrimiento que vemos es consecuencia del pecado del mundo. Pero donde yo voy ya no hay más pecado. Quiere decir que ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, ya no hay llanto. Esa es la esperanza que tenemos. Y este mundo, hermano, necesita esa esperanza. Solo miren las noticias, miren lo que está pasando alrededor. Una encuesta recién dijo que 80% de las personas no tienen esperanza, no creen, que piensan que lo mejor ya ha pasado, que lo que viene es peor. Y hermanos, nosotros los seguidores de Cristo tenemos la esperanza que este mundo necesita. Una esperanza no basada en lo que podemos ver, no basado en el sufrimiento, en las tragedias que podemos ver, en la injusticia que podemos ver que se la está haciendo a personas y a pueblos, sino que nuestra seguridad lo tenemos en lo que no podemos ver, lo que viene después de este mundo. Nuestra esperanza está firmemente puesta en la garantía del lugar donde vamos después de dejar este mundo. Porque nuestra ciudadanía, dice la palabra, no está en este lugar. Filipenses 3, 20 y 21. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Este versículo aquí, hermanos, me habla más y más mientras más viejo me pongo. Porque nos habla aquí, dice que nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Qué significa eso? Esa es nuestra esperanza. Espiritualmente ya estamos justificados ante Dios. Ya estamos listos espiritualmente. Si tú pusiste tu fe en Cristo, ya estás listo para ir al cielo. Ya estás justificado espiritualmente. Pero aún vivimos en estos cuerpos contaminados por el pecado. Estos cuerpos que se deterioran. Cada día, esa es una ley. Hay una ley, la ley de termodinámica, entropía, que dice que todo lo físico va poniéndose peor y peor y peor y peor. Lo podemos ver en nuestros cuerpos. Lo que teníamos firme y grande y músculos antes se va bajando poco a poco con la gravedad y el tiempo. Esta semana, hermanos, me lastimé el dedo solo saliendo del sillón. No sé cómo pasa eso, pero lo podemos ver. Estos cuerpos se corrompen. ¿Por qué? Porque están contaminados por el pecado. Pero cuando estemos preparándonos para ir al cielo, nos vamos a deshacer de estos cuerpos. ¿Por qué? Porque la contaminación no puede entrar en el cielo. Y dice que vamos a tener nuevos cuerpos. Este versículo dice que vamos a tener semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Yo no sé cómo se va a mirar eso, hermanos, pero para mí eso es motivo de un amén. Porque todo esto que tenemos se va a hacer. ¿Para qué? ¿Por qué se va a hacer esto? Dice el versículo 6, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor. Para que te pares ante Dios espiritualmente intachable, físicamente intachable, y Jesús te diga, pasa adelante, mi hijo,
Pasa al reino de Dios, a disfrutar de la presencia de Dios. Esa es la razón por nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad, porque tenemos un futuro confirmado. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Nos dice el versículo 9. ¿Por qué dice Dios es fiel? Porque adoramos un Dios fiel. Hermanos, dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. Cada promesa de Dios se va a cumplir. Esa es la razón por lo que tenemos esperanza, por lo que nos viene. No hay nada en este mundo que puede amenazar la seguridad de tu futuro en la presencia de Dios. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese lugar, esa palabra reservada significa guardada, protegida. El momento que tú aceptaste a Cristo como Salvador, en ese mismo momento, tu reservación fue confirmada en el cielo. Y nada ni nadie te lo puede quitar. No lo puedes perder. Sí, claro, nos vamos a caer. Claro que hay veces vamos a tropezar. Pero tu seguridad, tu futuro está seguro porque has proclamado a Cristo como tu Salvador. Y eso es lo que significa ser un santo. Si has puesto tu fe en la obra de Jesús, fuiste consagrado en el pasado, apartado por la gracia de Dios, recibiste el perdón inmerecido de Dios. Eres conservado en el presente, tienes todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios en esta vida, para ministrar a otros y ministrar en la iglesia. Y también tienes un futuro confirmado. Tu futuro después de este mundo está absolutamente asegurado. Eso es lo que somos. Somos santos que hemos sido consagrados, conservados y confirmados. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermanos, para ser conservados, para tener tu futuro confirmados, primero tienes que ser consagrado. Y si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, nunca te has unido por fe a Cristo, no tienes ese futuro con Dios asegurado. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy puede ser el día que tú dices: Señor, entra a mi vida, ven en mi vida, límpiame. Y en ese momento vas a recibir todo lo que necesitas para cumplir y vivir según las expectativas de Dios, y vas a tener tu lugar en el cielo reservado. Así que si tú nunca has hecho esa confesión, va a haber personas aquí enfrente, yo voy a estar enfrente, ven y te explico qué tienes que hacer. Y tal vez ya recibiste a Cristo, ya estás consagrado, ya recibiste su gracia, pero no estás ejerciendo tu conocimiento, no estás hablando, no estás ministrando a otros con lo que Dios te dio. Si Dios ha hablado a tu corazón, el altar está abierto. O tal vez simplemente quieres demostrar agradecimiento a Dios por ese lugar confirmado que ya tienes. Van a haber personas aquí adelante. Si necesitas oración, tienes una carga que tienes que entregarle, habrá personas atrás también. Vamos a rodear este lugar de oración. No tengan pena, pasen adelante, vamos a orar. Padre Celestial, pongámonos de pie. Gracias, Padre, por hacernos santos, no por lo que nosotros hicimos, no porque lo merecemos, sino porque lo que hizo Jesús en la cruz. Gracias, Padre, porque aunque como los corintios a veces no podemos desconectarnos del mundo, a veces caemos, tropezamos, pero seguimos siendo tus hijos, seguimos siendo santos, seguimos recibiendo tus bendiciones. Ayúdanos, Padre, a alinear nuestras vidas con nuestra posición espiritual de santos y de demostrar nuestra gratitud a través de nuestra obediencia y nuestras buenas obras para glorificarte a ti. Gracias, Padre, por lo que has hecho en el pasado, por lo que estás haciendo en este presente y por lo que harás en el futuro. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios te ha hablado a tu corazón
Pasa adelante. Necesitas oración. Tienes algo que está cargando tu corazón. Hay personas aquí que pueden orar por ti. Hay personas atrás también que pueden orar por ti. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. El mundo tiembla al escuchar la voz del Padre al hablar. Los mares se apacientan por su cuidado y protección. Y a pesar de todo sé que mi vista está en ti, y a pesar de todo en ti confiaré, y a pesar de todo sé que mi vista está en ti y que todo estará bien. Que nunca deje de creer, aunque no lo pueda ver, que esta montaña frente a mí, sé que la puedes mover, y a pesar de todo sé que mi vista está en ti, y a pesar de todo a ti confiaré, y a pesar de todo sé que mi vista está en ti y que todo estará bien. Mi alma entregaré, tu nombre proclamado es. A él mi
Amén, amén, amén. Hermanos, gracias por acompañarnos, hermanos. Estamos comenzando este estudio. La otra semana continuamos con el primer vainazo que da Pablo, como dicen. Y hermanos, vamos a concluir con un canto más, pero les recuerdo, si están visitándonos, quieren conocer más de nuestra iglesia, la próxima semana tenemos la clase de bienvenida. En su boletín, ahí lo dicen 101, clase de bienvenida, hay un QR que pueden apuntarse. También hay un papel afuera si se quieren apuntar. La hermana Adelina va a estar ahí para darle más información. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana bendecida. Y siempre recuerden que son santos y amados para ser dignos hijos de Cristo. Amén. A ver, ¿quién trajo sus manos? Ahí vamos. Ah, se olvidó. Ánimo para Paola, que no se olvide el... porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Que tengan un buen fin de semana, hermanos, buen domingo, nos vemos para otro domingo si Dios quiere, bendiciones. Por siempre bueno es alabar a Jesús.